Dentro de lo que es el sistema de riego localizado, tenemos uno puntualmente interesante, que es el que llamamos el riego por goteo subterráneo, en el cual también esto tiene una altísima eficiencia de 95 a 98%. De hecho, esto tenemos que pensar en cultivos de alto valor eh, de posibilidad de comercialización. Por ejemplo, canje, ¿sí? Esta ventaja en la eficiencia del uso del agua se da justamente porque el sistema está instalado, no tiene que recorrer la superficie de, no es, la gota no cae al suelo, sino está dentro del suelo. Entonces ahí tenemos una diferencia muy importante con relación a nivel de eficiencia. También, como el caso anterior, tenemos que ver el tipo de suelo, la porosidad, vamos a decir, la textura, perdón. Y aquí vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a un suelo liviano, una textura arenosa, estamos hablando de 0.4 de distancia entre goteros. Si vamos a un suelo mediano, franco, 0.50 la distancia entre goteros. Y si vamos a un suelo pesado, arcilloso, de 0.60. Y ahí ustedes se fijarán que el diámetro de bulbo mojado, cómo se extiende de forma horizontal en el caso de suelos pesados, mucho más equilibrado en el caso de suelos francos y mucho más vertical en el caso de suelos arenosos. ¿Ok? Entonces, el riego por goteo subterráneo tiene un sistema que se llama DripNet PC, que también tiene que tener un filtro dentro del gotero, a diferencia de los otros goteros que no tienen filtro, justamente porque este se entierra, ¿sí? Las aplicaciones hacer riego por goteo superficial y subterráneo, o sea que este DripNet se puede utilizar en ambos. Se puede utilizar en cultivos extensivos también, en otros casos de horticultura, caña de azúcar, y nos da la ventaja de que estos goteros son compactos, dejan amplio paso de agua. La autocompensación es interesante, ¿sí? Tiene un mecanismo autolimpiante y sus caudales pueden ir de 1 a 1.6 litros por hora. Y los diámetros aquí internos entre 16 y 15 milímetros. Bueno, cuando hablamos de las ventajas técnicas del goteo por subterráneo, vemos que se evitan los daños por máquina agrícola. Si nosotros tenemos este gotero de forma superficial, las máquinas pasan encima y pueden dañar las mangueras que tienen los goteros. Menos operarios en el terreno. No existen daños por aves, pero podrían existir daños por armadillos, por tatú o por topos, ¿sí? Facilita las maniobras de implementos agrícolas en el terreno, ahorra horas hombres, no es necesario tender líneas ni rebobinarlas en el caso cuando si tenemos las cintas de riego y necesitamos pasar
una aplicación, normalmente estos se vuelven a enrollar, se hace la aplicación y después se vuelven a desenrollar. O sea que necesitamos mayor horas hombre cuando es un riego por goteo superficial. Aumenta la vida útil del equipo de riego también, ¿sí? Y hay diferentes técnicas de enterrado de acuerdo a esta profundidad en relación justamente a esto, al tipo, a la textura de suelo, ¿sí? Y estos podrían estar entre 30 a 40 centímetros por debajo del nivel del suelo. Vamos a mirar un ejemplo de la instalación de este sistema de riego por goteo subterráneo. Este es un proyecto en Río Verde, San Pedro. Si se fijarán, son una máquina especial para esto, en la cual va abriendo el zanjeo aquí para hacer las cañerías secundarias. Y luego esto es cuando se colocan ya las mangueras a nivel subterráneo. Bien, justamente como verán, esto tiene mayor costo en la instalación. Finalmente tenemos mayor eficiencia de riego. De hecho, esto tenemos que hacer también todos los cálculos de presión, de caudal. No estamos ajenos a eso, solo que tenemos que ser mucho más finos en el sentido de que imagínense lo que es un error en la instalación y que ese error nos obligue a llevar a desenterrar otra vez o exhumar estas mangueras y todo lo que son los conductores con el costo que ello implica. ¿Ok? Entonces, es un sistema muy interesante. De hecho, pensando más en la posibilidad de cultivos de mayor valor económico. No obstante, existen proyectos en los que hacen pivot central de riego, un cultivo de soja o de maíz, y en los bordes que no alcanzan los cañones, si es que el sistema de riego por aspersión tiene cañones, normalmente hemos tenido algunas experiencias de emprendimientos, proyectos que tienen riego por goteo subterráneo en los lugares donde no alcanza el riego por aspersión, por pivot central. Ok, esto para mirar la situación en un proyecto ya con instalación de cabezal de bombeo, filtración y fertirriego. ¿Sí? Aquí el fertirriego por sistema Venturi. A lo largo de todo ese proceso se van haciendo pruebas de funcionamiento, calibración, control de las presiones y las terminaciones. Aquí ustedes verán un riego por goteo subterráneo en un cultivo de caña de azúcar, y se deben tener algunos espacios donde se puede continuar calibrando esto para que nos dé las señales de cómo está el funcionamiento y eventual necesidad de algún cambio en alguna sección del proyecto en sí. Altamente importante tener los controles de presión, las válvulas de escape, las válvulas de fuga. Entonces, esto se puede, vamos a decir,
es de una mejora continua. Fíjense la alta tecnificación que tenemos y esto puede estar totalmente automatizado. Esto se puede prender, apagar desde una app del celular, estando uno en cualquier parte del mundo, de acuerdo a las señales que nos den si esto está interconectado a un, ¿cómo se llama? Una pequeña estación meteorológica, o si tenemos tensiómetros dentro del proyecto de riego, y termina no haciendo falta que esté presente una persona para terminar accionando. Eso hablando de cómo estas diferentes técnicas también pueden tener una tecnología de punta y ellas pueden ser determinadas de acuerdo a la necesidad del cultivo. Podemos hacer un fertirriego o un quimiriego, como vimos, un término también que vamos a estar empezando a utilizar. ¿Ok? Y dentro de todo esto, en clases siguientes, presentaciones siguientes, vamos a estar hablando de lo que es calidad de agua. Esto es altamente fundamental para que estos sistemas tengan mayor vida útil y puedan estar presentes en la mayor cantidad de tiempo posible y requieran el menor mantenimiento posible, y lo accionemos sin las complicaciones que podríamos estar teniendo. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí llegamos a lo que es básicamente los sistemas de riego localizado, y hacemos un recuento. Los sistemas de riego localizado, entonces buscamos que el agua se acerque lo más cercano posible a la raíz. En el caso de los goteros utilizamos prácticamente el suelo como elemento de distribución, y en el caso de los aspersores o microaspersores utilizamos el aire como elemento de distribución. Entonces ahí tenemos una diferencia también en eficiencia de riego, eficiencia en el uso del agua. La transformación de ml a materia seca es diferente también, y dentro de lo que son sistemas de riego localizado por goteo, estábamos hablando de un riego diferenciado, que es el que hacemos por subterráneo, que finalmente nos da el sistema de mayor eficiencia, porque el agua prácticamente es colocada en donde están las raíces, sin tener que hacer el tránsito de aire, suelo y percolación. Entonces vamos a tener prácticamente nula erosión hídrica y nula percolación a vamos a decir, profundidades superiores, toda vez que el sistema lo tengamos bien calibrado. Entonces, siempre, finalmente, también estuvimos viendo cómo calcular el volumen del agua aplicado de cada emisor, sea esto microaspersión, aspersión o goteros, y que dentro de ello tenemos que tener en cuenta de vuelta la evapotranspiración del cultivo en milímetros por día. Hablábamos del coeficiente de reducción, que esto está en un decimal, y cómo calculamos es por el índice de sombreamiento del suelo, que este varía de 0,1 a 1. Multiplicamos por
el espaciamiento entre plantas en las hileras, esto está por metro, y el espaciamiento entre las hileras de cada planta también por metro, dividido la eficiencia de riego en decimal de acuerdo al tipo de sistema finalmente que hagamos. De hecho, estos cálculos ustedes lo verán en la parte práctica. No obstante, igualmente disponible para las consultas que sean necesarias para llegar a los cálculos finales. ¿Ok? Desde ya, muchísimas gracias y quedo a disposición.